Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este miércoles de esta novena semana del tiempo ordinario, escuchamos hoy otra vez a Marcos, pero ya en su capítulo 12, en lo referente a los versículos del 18 al 27. Escuchemos con atención. En aquel tiempo se le acercan unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaban: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿del cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les contestó: ¿no están en un error precisamente por esto, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés en lo de la zarza? Como Dios les dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Están en un gran error. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy luz y gracia para comprender esta palabra. Pidámosle al Espíritu Santo precisamente esta comprensión de la gran revelación de la resurrección. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Enséñanos a creer y esperar en la gran resurrección que ha comenzado ya desde nuestro bautismo y que podamos vivir esta vida inmortal a la cual hemos sido llamados cuando hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice el texto? Estamos situados en el capítulo 12 de Marcos, versículos 18 al 27. Volvemos a hacer otra lectura. Y en esa lectura nos preguntamos: ¿quiénes se acercan a Jesús? Y esos que se acercan creen en algo y niegan otras cosas. Se le acercan diciéndole a Jesús que Moisés dejó por ahí escrita una ley. ¿A qué ley se refieren? Y le ponen un caso un poquito rebuscado. ¿Cuál es ese caso que pone? Jesús les hace, ellos entonces le dejan una pregunta a Jesús y Jesús les hace una pregunta que ya es como una respuesta para que ellos miren un error. ¿Cuál es el error? Les explica algo acerca del matrimonio y la vida en el más allá. ¿A qué se refiere? Y habla de una expresión de Dios en la zarza ardiente que muestra algo que ellos deben comprender bien. ¿A qué se refiere? ¿Y qué termina diciendo al final el Señor? Hacemos la pausa, la palabra resuena, nos quedamos con un versículo, una palabra, un gesto que nos haya hecho arder el corazón hoy. En la segunda lectura nos quedamos precisamente con una profundidad del tema en la comprensión de lo que logramos captar, y al final nos quedamos con la otra lectura que es una síntesis para que bajemos todo de la mente al corazón. Recuerden, los ojos se posan en las letras, el corazón reposa en el sentido. ¿Qué podemos meditar hoy? A mí este texto, pues toda la Biblia es maravillosa y todo lo Evangelio, pero me gusta mucho a mí siempre este texto donde los saduceos, que era una rama de los principales de Israel, se acercan a Jesús para burlarse con un caso rebuscado, con una temática que ellos se inventan para destruir lo que ellos dicen que no existe, la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no. Acuérdense que una vez Pablo, que lo capturaron allá en Jerusalén, y entonces dijo que él era fariseo y creía como fariseo en la resurrección de los muertos, y los puso a pelear entre saduceos y fariseos, porque unos creen en la resurrección
y en espíritus, en la vida del más allá. Los saduceos son más materialistas y no creen en la resurrección de los muertos. Precisamente tomaron el levirato, capítulo 25 del Deuteronomio, versículo 5 en adelante, donde existía una ley en Israel que si un hombre se casaba con su esposa y se moría primero y no dejaba hijos, el hermano de este podía casarse con esta para darle descendencia, que es algo muy importante en orden a la vida que se propaga en las tribus de Israel y también en orden a las herencias que se tienen. Pero era un caso, podía pasar una vez, sin mucho dos. Pero estos dicen que 7 hermanos estuvieron casados con una misma mujer, como quien dice, bueno, entonces sí hay resurrección. Dígame después, ¿de quién va a ser mujer si ya estuvo con 7? Fue esposa de 7. Y Jesús les da a entender que ellos están en un gran error porque no comprenden las Escrituras ni el poder de Dios. Y da una respuesta en 2 partes. La primera es, la resurrección sí existe, pero la vida del más allá está lejos de vivir en el orden de ciertas prácticas y necesidades vitales que tienen los hombres y las mujeres, entre ellos la sexualidad, que es una forma de la propagación de la especie, porque en el más allá no se necesitará más esta propagación de la especie como la tenemos aquí, sino que los seres vivirán como espíritus. Por eso hace comparación con los ángeles. En el más allá no hay necesidad de la vida conyugal como la conocemos ahora. Esa es la primera parte de la respuesta. Y después les da una respuesta en orden al Deuteronomio, porque está hablando con saduceos que para ellos solo es vigente la Torá. Entonces les da un ejemplo desde la Torá cuando Dios se revela en la zarza y le dice a Moisés que él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No les dice, fui el Dios de los que ya murieron. No, soy. Es decir, Abraham, Isaac y Jacob existen y viven en la presencia de Dios. Están en la resurrección a la manera de lo que se podía en la época, la esperanza de la venida del Mesías, cuando se abriera el cielo y ellos pudieran entrar en la presencia de Dios, pero existían. Es decir, y por eso Jesús les dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Están en un gran error. Entonces estas 2 partes de la respuesta vienen a mostrarnos a ustedes y a mí hoy la maravilla de la forma de obrar de Dios. Dios que ha querido vida y se ha encarnado para que el hombre tenga vida que ni la muerte la puede acabar. Y hay 2 muertes. La más triste es la muerte del alma, porque la primera resurrección es para el alma. La otra muerte es la natural que tendremos todos, que es la transformación del ser, donde este cuerpo mortal pierde el funcionamiento, por eso se llama difunto, deja de funcionar este cuerpo mortal. Pero el espíritu creado a imagen y semejanza de Dios está dado para la inmortalidad. Esa muerte del cuerpo no termina la existencia. Y esta es la gran respuesta a estos saduceos que creían que comamos y bebamos, que mañana moriremos y esto no sigue para ningún lado. Entonces, si eso fuera así, seríamos los más infelices hombres, porque tendrían razón esos ateos existencialistas del nihilismo, como pues somos un ser para la nada, decían unos filósofos antiguos, Heidegger y otros, un ser para la muerte. No, somos seres para la vida. La muerte sería no aceptar a Dios y seguir existiendo sin poder ir a la presencia de Dios. Eso es lo que llamamos infierno. Pero aquí, la vida como es tal, es uno de los ítems que terminan cerrando el credo. Es tan grande la resurrección que termina y cierra el credo. Creo en la resurrección de los muertos. Creo en la vida del mundo futuro, que no es solo para el más allá, porque la resurrección ya empezó para nosotros en el día del bautismo. Y esa es una de las motivaciones en esta lección divina, que comprendamos, ya estamos vivos, ya, en cuerpo y alma. Y la primera resurrección que Dios nos trajo es para el alma, para que el alma esté vivificada, animada, por eso decimos ánima, animada por Dios, que se mueva en Él, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, dice la palabra de Dios. Entonces esa es la primera vida, la de esta unidad que Dios infunde con su presencia en nosotros. Porque Dios nunca muere, Dios es el eterno. Y quien cree en Él y espera en Él y confía en Él y vive en Él, tiene vida y vida en abundancia.
Y vida va más allá de existencia, porque uno se levanta, come y vive y existe. Pero esa existencia la anima una vida de plenitud en Dios, con un anhelo de que ni siquiera la muerte terminará esta vida que tenemos, la muerte física. Eso es solo una transformación del ser. Entonces nosotros vamos más allá de estos saduceos, tristemente, que no comprendían esta vida divina. Y los fariseos sí creían en ella, pero no eran capaces de explicarle bien a los saduceos, y entonces se enfrascaban en unas peleas. Y aquí hay uno que ha venido del cielo que les terminó diciendo, sí existe la resurrección. No se inventen casos rebuscados, porque va a ser diversa la forma de vivir allá. Y Dios ha dicho, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, estos que ya supuestamente pasaron en la historia todavía están vivos y existen en Dios. Pues sus familiares y los míos existen en Dios, cada uno diversamente en la opción que haya hecho, unos purificando el corazón, como lo llamamos en el purgatorio, otros ya en la plenitud de la vida, en el cielo. Y tristemente, hay en esta libertad humana mal tomada, uno puede negarse a vivir en Dios eternamente. Pero no, Dios no nos diseñó para eso, porque Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Para los que proponen la reencarnación, para los que proponen que no hay vida más allá, ustedes y yo tenemos una palabra de vida que nos da hoy la palabra, sabiendo que somos seres para la vida desde ya. No estamos negándole el valor a la vida ya, sino esperando solo un futuro. No, la vida es ya. La resurrección ya la vivimos. Y si vivimos ya en esta vida de Dios, pues lo que pasa a otros es la consecuencia natural. Pasaremos a gozar de la vida de eternidad en Dios. La plenitud cuando se transforme nuestro ser y partamos y pase la figura de este mundo para nosotros o para el mundo entero. Porque esperamos la resurrección de los muertos, que esa será el final cuando estos cuerpos tornen otra vez, no bajo las funciones fisiológicas de sentir miedo, hambre, sed, bajo esas contingencias de la vida actual. No, seremos seres, cuerpos glorificados a la manera como están Cristo Jesús y María en el cielo, que eso es un misterio y es una revelación a la cual todos tenderemos. Pero todavía no se ha dado esa resurrección de los cuerpos, pero aún así nuestros familiares existen en Dios, en espíritu y en verdad de vida delante de Él. Ustedes y yo, qué bueno que podamos comprender este don de la inmortalidad del alma. Es una revelación de Jesús. No debemos dejárnosla quitar por los que no creen en el más allá, porque si no creen en el más allá es porque han mal comprendido la vida en el más acá, si lo podemos llamar así. Y los que se inventaron la transmigración de las almas, que eso es más antiguo aún que Cristo, y los que son católicos y creen en eso, pues están en un error. Como lo dice Jesús, les diría hoy como les dijo a los saduceos, porque Dios no crea seres para estar transmigrando en esta vida temporal. Nos ha dado un nombre propio con una existencia concreta. Y en esa existencia concreta todo se nos transformará al ser para vivir en inmortalidad de Dios, como yo, Germán, delante de Dios, que ha pensado en mí, no para que fuera otro fulano, otro sutano, otro animal, otro ser vivo en la escala progresiva o regresiva, como otros creen. No, cada uno tiene un nombre propio, una historia de vida que no la termina la muerte física, la termina tristemente el pecado. Eso es esa sí es la muerte a la cual le tenemos que vivir y que el Apocalipsis llama la muerte segunda, que es, existirán los que rechazaron a Dios, pero sin la plenitud de la vida en Él. Para nosotros existe la vida en Dios desde ya, y es la que quiere Él es que sea para siempre, y que dure su permanencia en nosotros. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu enseñanza de la resurrección de los muertos y la inmortalidad del alma. Te creemos y te damos gracias por esta vida divina que ha permitido que tengamos la plenitud del ser. Te bendecimos, Padre Dios de la vida, porque mediante la fe y el bautismo del Espíritu nos llamaste a vivir contigo para siempre. ¿Cómo vislumbrar y entender algo del mundo nuevo en la resurrección, sino desde la fe en la persona de Cristo resucitado, vencedor de la muerte? El hombre a quien tú amas, Señor, es un ser para la vida. Alienta nuestra esperanza. Ilumínanos con tu palabra para que entendamos que la dicha futura que esperamos se gesta ya en el compromiso con el mundo presente, en el amor a ti y a nuestros hermanos los hombres. Amén.
¿Qué queda como propósito y para acción en esta vida según esta palabra? ¿Con qué nos quedamos contemplando y meditando? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.